no pueden definir en este momento. Es que hay que preguntarnos por qué ganó Trump en su momento, qué era lo que representaba para muchos y por qué muchos de hecho, mucho sujeto racista salió muy orgulloso de que había ganado Trump en su momento. Y es más cuando más gente en la frontera estuvo cazando mexicanos. Y contrario a lo que se cree, Sergio, o se creía antes de la elección, de que iba a haber un voto masivo en contra de Trump, resulta que pues el asunto se polariza, ¿no? O sea, realmente tienes un país dividido. ¿Te acuerdas en el 2006 Felipe Calderón y López Obrador? Exactamente igual. Es igualito. Exactamente igual. Y aquí están incluso las consecuencias de lo que vivimos, un país polarizado, ¿no? Por supuesto. En donde todo o es bueno o es malo. En fin, vámonos, el tema es diferente, pero lo vamos a tocar. Bien, amigos, es miércoles de psicoanálisis, aunque le hicimos un poquito a la política hace un momento con Sergio Rodríguez Bonilla, nuestro psicoanalista de cabecera. Y hay un tema interesante que tiene que ver incluso con, en gran parte, con el día que acabamos de vivir, ¿no? El Día de Muertos. Y es cómo superar, quizá no sea la palabra. El otro día hablábamos con una tanatóloga y nos decía, se transita con todo esto, ¿no? Se sigue viviendo con todo esto, pero la pérdida de un hijo no forma parte del esquema nunca de un plan de vida. Tú supones que morirás y tus hijos te enterrarán, ¿no? Ajá. Y a veces pasa que no es así. Cuando es al revés, dices, ay, lo biológico o el programa está que tú me entierres a mí, no yo a ti, ¿no? ¿Y ahí qué se hace, Sergio? ¿Cómo afrontamos esto? Primero, hay que saber que desde un inicio, por supuesto, hay una crisis. Cuando le dices a la mamá, no sé, que el hijo está en el hospital y que este va a fallecer, como se lo digas, la mamá va a reaccionar por su hijo de la forma más drástica posible, porque pues es el sentimiento materno. Pero cómo afrontarlo una vez que ya sucedió, se enterró al hijo, muchas personas lo que hacen es irse directamente a un objeto sustituto, su ropa, sus juguetes, cosas que le recuerden al bebé, porque al hijo, porque hay personas que consideran que si dejan de sufrir por su hijo está mal, se sienten culpables. El duelo, supuestamente, la literatura dice que se supera entre 6 y 8 meses, aproximadamente. Pero una mamá que le ha fallecido el hijo hace 3, 4 años, le recuerdas a su hijo y vuelve a hacer catarsis, como que si falleció el día de ayer. Exacto. Entonces, depende de persona a persona. ¿Vuelves a hacer tu vida? Siempre vuelves a hacer tu vida. Simplemente esto ha sido un golpe muy impactante. Pero ¿cómo afrontarlo? Lo que sucede es que el yo de la persona se encuentra en el hijo todavía. Cuando una mujer se convierte en mamá, una buena parte de su narcisismo se dirige hacia el hijo, ¿no? Para poderlo fortalecer emocionalmente, que es mi área. Entonces, se genera un vínculo afectivo muy importante entre los dos, pero cuando de repente desaparece, el objeto de amor, el niño que recibe el amor, desaparece, pues, ¿a dónde se fue? Entonces, cuando una mamá ve el ultrasonido de su hijo, pum, ya desde ahí se hizo el superclick, ¿no? Ya desde que ve el ultrasonido. Entonces, muchas personas canalizan este amor hacia un objeto, pero devolverle el yo a la mamá, es muy difícil devolverle el yo a la mamá. Cuando la mamá tiene la oportunidad otra vez de reintegrarse a su vida cotidiana, que obviamente no lo va a volver a disfrutar igual, porque va a estar pensando, mi hijo le hubiese gustado, mi hijo tal cosa, y todo se lo va a recordar. Pues suena un poquito cruel, pero esa es la lucha de la madre, esa es la lucha de la mamá de enfrentarse a su vida cotidiana, de volver a ser ella nuevamente. ¿Y se puede? Sí. Hay muchas mamás que están renuentes porque se sienten culpables. Lo que decías hace un momento, ¿no? Exacto. Sí. Siento culpa si dejo de sufrir, siento culpa si dejo de llorar. Y no es que lo pienses de esa manera, ¿no? O sea, las situaciones te van llevando a que actúes de esta manera, ¿no? Exacto. Es que tú quítale la foto de su hijo y le va a doler muchísimo más. Exacto. Pero pues esa es su lucha, eso es lo que le compete a ella. Ahora, ¿se puede? Sí se puede. No es fácil, por supuesto que no es fácil. Y menos
menos cuando se acercan fechas importantes, como esta que acaba de pasar, el cumpleaños del hijo o el mismo cumpleaños de la mamá. O si fue una muerte trágica, estoy pensando en un accidente, incluso el pasar por ese lugar, ¿no? Si es un lugar por el que constantemente pasas, Por ¿no? supuesto, se genera el trastorno de estrés postraumático. Entonces, muchas mamás se aíslan, de hecho, hay hasta parejas, ya matrimonios que se separan por esa misma situación, ¿no? Sí. Porque el esposo, como sigue, en la mayoría de las ocasiones, sigue trabajando, sigue haciendo su vida cotidiana, que también le está doliendo, la mamá después le viene a recriminar al papá, es que no te duele igual, es que si no le duele igual que a mí, todos son unos traidores. Sí. Como no sientes el mismo dolor que yo estoy sintiendo, eres mala persona. Tienes que sentir el mismo dolor que yo para saber que lo querías igual. Ahora, hay lo que mencionas, digo, y como sociedad también somos crueles, ¿no? O sea, hay una presión social que también califica de manera, vamos, desconociendo completamente este asunto, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, estás en un velorio y dices, uy, ni lloró, no lo quería? Bueno, es que cada quien, como lo dices, reacciona de manera diferente, ¿no? O sea, también la sociedad juega un papel de juez que muchas veces no tendría que jugar, Por ¿no? supuesto, y luego también hay muchas personas que dicen, tengo que estar fuerte por mis hijos. Exacto. O por fulano de tal, que asocian el estar fuerte con el reprimir el llanto, que eso no tiene nada que ver, al contrario, te estás aguantando. Y bueno, es común y lo más sano es que una persona tenga su espacio para ir a hacer catarsis, para ir a llorar, para ir a desahogarse, porque hay personas que dicen, no lo dejes que esté solo, que esté sola, que no la dejes llorar. Espérate, ¿por qué? Perdió a su hijo, lo más normal del mundo es que llore, lo más normal del mundo es que le duela. Un duelo duele, le tiene que doler. Sí. ¿Y cuándo lo va a superar? Cuando la mamá se sienta dispuesta, ¿no? Por más personas que lleguen a tratar de convencerla, es una decisión total de la madre o del padre. ¿Con quién tienes que acercarte? ¿Un psicólogo puede ayudarte? ¿Un grupo de personas que han perdido a seres queridos son opción? Yo recomendaría primero un tanatólogo. Ok. Un tanatólogo, pero también los grupos de autoayuda que van dirigidos también por un tanatólogo o un psicólogo, digamos con alguna especialidad en el tema de la tanatología, son bastante buenos. ¿Y por qué con grupos? ¿Por qué es interesante con grupos? Porque al darte cuenta que no eres la única persona que está viviendo la situación, se vuelve más normal la situación. Así Por lo es. tanto, la normalidad nos calma. Mantenernos dentro de lo normal nos hace sentirnos entendidos. Por ejemplo, ahora con la pandemia, al saber que no somos los únicos que no estábamos trabajando o saber que somos los únicos papás que no estamos estresados por el aprende de casa, te calmas. Entonces, al calmarte, al ver que hay otras personas como tú, te sientes más, sobre todo, más comprendido. Y esto genera también un paso a la empatía, porque aquel que tiene ese momento de una actividad mental perturbada, sí, lo que menos puede hacer es empatizar con los demás, solamente quiere empatía hacia sí mismo. Así es. Entonces, cuando se permite ver que hay otros que están viviendo esa situación, se sensibiliza y se ayuda a sí mismo a saber que hay alguien más, además de ella, viviendo situaciones similares, que esto no minimiza su dolor, Así es, pero que le ayuda a salir adelante. Y me quedo con algo importantísimo que dijiste, Sergio, el duelo duele y tiene que dolerte para poder dar ese paso, no a superarlo, pero sí a salir adelante, Exacto, ¿no? así es. Increíble el tema de hoy y además después Gracias. de Día de Muertos me parece que viene vamos, como Anillo anillo al de dedo. dedo. Exactamente. Sergio, muchísimas gracias Muchas por estar gracias, con José Luis. nosotros el próximo miércoles. Otro tema de interés. Vamos con más. También lo que interesa es la salud, pero ojo, porque no quiere decir que relajemos medidas, porque a pesar de que autoridades de salud dicen que no hay casos de influenza, pues hay que cuidarnos. Al momento no se ha registrado ningún caso de influenza estacional en Nayarit, esto de acuerdo a información de la Secretaría de Salud del Estado. De igual forma, continúa la vacunación en la entidad. Esta aún se mantiene concentrada a los grupos blancos. Tendríamos un 31